Veo Santa Fe, el canal de tu ciudad. ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Sin Ánimo de Polemizar. Estamos aquí hasta las 23 en el jueves previo al jueves previo a las elecciones. ¿Fui clarito? No sé, ¿se entiende? Me mareé, pero bueno. Es el jueves, es el último jueves que podríamos haber tenido invitados políticos, porque después el jueves que viene... O sea, claro, porque después tenemos la repetición. La repetición el domingo 25. Ah, bien, claro. Porque la gente ya estaba saliendo a buscar el documento. Pasó ya, tan... Pasaron los candidatos. Vino. Mauricio Macri estuvo ayer. Antes de ayer estuvo Margarita Stolbizer. Hoy la escuché a Margarita Stolbizer con algunas cosas bastante interesantes, ¿no? Esto de la utilización del voto útil. Que hay que votar a A o a B, a Scioli Macri, a Scioli Massa, Macri Massa. Y los que votan el resto son todos unos inútiles. ¿Qué es esto del voto útil? Y además, dijo Stolbizer, el escenario está abierto, ¿por qué me descartan de antemano, no? Bueno, Mauricio Macri también hay estuvo mucho aquí. de operación política en esto. Sí. ¿Y sabes en qué se nota? Me causaba gracia ver algunas fotos compartidas en Facebook, donde se nota con una intencionalidad política dibujos con los porcentajes, que si Scioli saca esto, cuánto saca Macri, cuánto le falta a Macri, lo que le suma Massa, como diciéndote, ojo, si vos querés votar contra Cristina, ¿cómo tenés que votar? En realidad dejando de lado lo que uno supone es lo esencial, ¿no? Que es lo que uno piensa. Esta mañana charlando con Ricardo Rubier hubo un dato que me parece interesante y no despreciable. Él dice que en la mayoría de las encuestadoras, incluso en lo que ha medido él, hay un 5% indeciso. O sea, apelar ahora al voto útil es y que el escenario es exactamente el mismo después de las PASO. 40, 30, 20. Que un puntito más, puntito menos, pero es eso. No se modificó. ¿Por qué se apela al voto útil? Y ni hablar de pensar en estadísticas o números, teniendo en cuenta lo que fueron las últimas encuestas realizadas por las consultoras a nivel nacional, mejor, entre el Servicio Meteorológico Nacional y las consultoras políticas, no hacer pronóstico, creo que es lo más acertado a esta altura del panorama. Pero de esto no vamos a hablar, vamos a tratar otros temas. Está cumpliendo 96 años la Universidad Nacional del Litoral, en la que muchos nos hemos formado. Así que va a estar presente el rector de la Universidad Nacional del Litoral, el abogado Albor Cantar. Va a estar con nosotros Elvira Diano. Si hay una psicóloga polémica, es ella, ¿no? Entonces dijo, vamos a hablar de estos temas de los adolescentes, de los niños, de los jóvenes, las toxicomanías y adicciones, el TIA. Y también va a estar con nosotros Marta Facino, la gente de la multisectorial de mujeres. Se viene otro Ni Una Menos. Mientras tanto sigue habiendo tantos como cuando se hizo la primera marcha de Ni Una Menos. Bueno, todos estos temas, más la columna de Ricardo Cerrulla, vamos a tener hoy aquí en Sin Ánimo de Polemizar. Arrancamos entonces el programa hasta las 11 de la noche, sin ganas de pelear. No, en absoluto. Para nada, sin ánimo de polemizar. Una frase que nunca se ha dicho, 96 años, ¿quién diría, no? ¿Cómo le va, Albor? ¿Cómo está usted? Buenas noches. Rector de la Universidad Nacional. El rector de la Universidad Nacional del Litoral, 96 años, que no es poco. Camino hacia el centenario de la Reforma. Sí, en la última recta
Porque de hecho la universidad es casi una hija de la reforma. Sí, es más, a la Universidad Nacional del Litoral se la conocen en el ámbito universitario nacional y diría que también en gran parte de Latinoamérica como la hija directa de la reforma, porque justo nace al año siguiente de los sucesos de Córdoba del 18. Que 20 años no es nada, que 96 no es nada. Digo, estamos ante... Los 96 son muchos. Son muchos. Estamos ante un escenario electoral con la perspectiva concreta de cambio de presidente. ¿Qué es lo que ustedes ven en los candidatos? ¿Qué desafío se le plantea a las universidades nacionales de aquí a los próximos 4 años? ¿Qué es lo que ven? Si hacen referencia al tema universitario. Sobre todo porque la educación no es de los temas que más tocan los candidatos, ¿no? En el marco la verdad de es que no plataformas. hemos visto mucho, ¿no? Mucha economía, mucho dólar, mucho hemos visto cepo y narcotráfico. Bastante poco de todo y de educación. Muchos logran. Mucho menos que del resto, ¿no? Creo que generalmente en estas etapas finales de campaña no hay muchas expresiones que comprometan a futuros eventuales gobiernos o expresiones donde se mide mucho cuánto se gana y cuánto se pierde en números, en proyecciones electorales y no en cuestiones más de fondo, y bueno, y eso se padece. Yo estaba entusiasmado porque incluso había sido convocado hace un par de meses atrás junto con otros 3 rectores para estar trabajando en un escenario de debate entre los 3 candidatos que aparecen en las encuestas mejor posicionados, y bueno, y esto, ya si se frustró el otro, que era mucho más amplio, que podíamos pensar que se podía, por lo menos que la ciudadanía tenga mayor claridad sobre cuáles son las propuestas. Y aparte aparece como algo nuevo, novedoso en el país, ¿no? Sin duda. No hay mucho. Y yo tenía un entusiasmo en particular también porque creo que fue muy buena la experiencia que hubo en Santa Fe, ciudad particularmente, porque para mí el debate de los candidatos a gobernador en su momento fue una exposición, pero no se debatió. En cambio, cuando se hizo el debate en la ciudad de Santa Fe con los candidatos a intendentes en lo personal a mí me gustó mucho, hubo mucho debate, cosas así, me había ilusionado con que podíamos hacer algo similar, y lamentablemente se frustró. Es muy raro esto de estar por elegir una persona que va a gobernar los destinos de los argentinos los próximos 4 años sin casi conocer cuáles son sus ideas y sus proyectos sobre aspectos fundamentales de la vida cotidiana, más allá de lo que pase con el dólar, más allá de lo que pase con las retenciones, con los impuestos a las ganancias y demás. Y el tema educativo sin duda es un eje clave, que no tenemos demasiados avances sobre cuáles son los perfiles que podemos llegar a tener de los futuros gobernantes. Sí, la verdad que el tema ha estado bastante Ahora, si usted tuviera que decir, este gobierno se jacta de haber invertido, o por lo menos de tener un índice de inversión en educación muy por sobre la media de los países latinoamericanos, y algunos dicen que está bien, inclusive se están planteando porcentajes superiores sobre el PBI. Quizás la aplicación de ese gasto es lo que está en cuestionamiento, pero por otro lado, dicen, hemos promovido el tema de la investigación, el famoso I+D, la Universidad del Litoral y el CONICET, el Parque Tecnológico, han recibido inversiones o han hecho inversiones importantes. ¿Es este el camino que hay que seguir? ¿Hay que profundizarlo? ¿Hay que mejorarlo? ¿Qué es lo que hay que corregir? Yo creo que, como considerás vos al principio, coincido en la primera apreciación, ¿no? Ha sido gobiernos que la inversión en educación ha sido importante. En los últimos 10 años, para tomar la referencia, las universidades argentinas no pasaron por los periodos de crisis, de que había problemas para pagar la luz, de que había recortes presupuestarios o que había subejecución presupuestaria. Esto es, el presupuesto estaba asignado pero no llegaba. Esto es así, es cierto. Pero en mi visión no ha habido una política eficiente en el uso de esos recursos. Yo he sido siempre muy crítico a lo que han sido en los últimos años una política, para decirlo ligeramente, no planificada
de creación de nuevas universidades, que no digo que no, en muchos casos no sean necesarias, pero que para este tipo de cuestiones no podemos tener una visión tan simplista de decir, porque creamos una universidad estamos incluyendo, o inclusión es igual a crear nuevas universidades. Ahora, el que nos está mirando dice, ¿por qué no está mal crear nuevas universidades? Porque, a ver, no es que está mal crear nuevas universidades, hay que ver dónde se crea universidad y para qué. En 3 universidades en la provincia de San Luis, una nueva universidad a 50 kilómetros, en la provincia de Córdoba, pero 50 kilómetros de la última universidad que se creó en San Luis, 8 universidades nuevas en el cono urbano bonaerense. Digo, no todos los casos son iguales, digo, pero bueno, hay que analizar, porque la universidad no es gratuita, es no arancelada, la Universidad Pública Argentina, y felizmente es así, pero alguien la paga. Entonces, cuando uno administra recursos del Estado, tiene que ser eficiente en la administración, y yo lo he planteado en más de una oportunidad, que en más de una ocasión, con la mitad del dinero que se invierte en la creación de una nueva universidad, se pueden dar respuestas más rápidas y de mejor calidad incluso con las ya existentes. Es decir, no, de todas formas, por ejemplo, a través de propuestas comunes universidades, si tenemos una universidad en San Luis y una universidad en Córdoba a 300 kilómetros de distancia, y hay un punto intermedio, bien entre 2 universidades, más el apoyo que puedan darle los actores locales de determinado lugar, llevar una propuesta conjunta, asociada. Esto lo creó el Ministerio. En su momento vieron la necesidad de crear alternativas diferentes, que la respuesta no sea a la demanda. A ver, porque uno va a cualquier ciudad del país, por pequeña que sea, y le dicen, ¿quieren tener una universidad pública? Las universidades públicas argentinas hoy son una de las instituciones de mayor prestigio para el ciudadano común, ¿no? Sí. Prestigio bien ganado, por otra parte. Pero a cualquier ciudad mediana del país, uno va y dice, que le vamos a poner una universidad, ¿quién va a decir que no? No estoy hablando de localidades importantes, como ha sido la discusión en su momento de Rafaela, ¿no? Estoy hablando de localidades de menos de 50.000 habitantes, con universidades a lo mejor a 100 kilómetros de distancia, a 150 kilómetros de distancia. La demanda está, la demanda siempre va a estar, y es lógica que esté. Va a estar interesado el intendente, pensando siempre bien, de las mejores intenciones, va a estar interesado el intendente de la ciudad, van a estar interesadas las fuerzas vivas, los padres que van a preferir que sus hijos no se vayan no tengan que trasladarse o ir a otra localidad y poder tener la universidad. Ahora, uno puede pensar, y de hecho en el Ministerio se había planteado, la conformación de los CEPRES, los Centros Regionales de Educación Superior, que eran pensados en forma asociativa, 2 o más universidades, con fuerzas locales, una municipalidad, un fuerte impacto del sector empresario, que con menor inversión podíamos dar respuestas más rápidas y de mejor calidad, sin necesidad de recurrir como única herramienta a la estructura burocrática de una con todo lo que eso supone, ¿no? Entonces, ahora, esa planificación que usted está planteando, Cantar, ¿es factible en otros aspectos? Es decir, bueno, de la misma manera que se puede planificar espacialmente la ubicación de las universidades nacionales, los centros regionales de capacitación o delegaciones, pongámosle así, para que la gente entienda, ¿se puede planificar en otras cuestiones? Es decir, bueno, si en la Universidad del Litoral está tal carrera y están a 100 kilómetros de Rafaela, plantear la misma oferta educativa, ¿no es una manera parecida? Digo, se puede planificar, decir, bueno, si en Santa Fe hay abogacía, en Rafaela no pongamos abogacía, pongamos... Pero seguramente así se tiene que trabajar. Para eso están los CEPRES, que es otro organismo regional por el país, que donde además de las universidades están los ministerios de educación de las provincias. Entonces ahí es donde se tiene que dar el debate. Esto no ha funcionado bien, esto hay que decirlo, y esto no es responsabilidad. Porque por mezquindad de las localidades
Porque no ha habido tampoco mucho incentivo a que esto funcione, o se han ido perdiendo desde el propio Ministerio de Educación, porque en muchos casos los intereses y las necesidades y las urgencias de la educación provincial, de la educación media provincial, son diferentes o más prioritarios o más urgentes para la administración provincial que discutir la educación superior en el ámbito regional. Pero de hecho ahí es donde es el primer ámbito donde se tienen que debatir estas cuestiones. Cuando fue el debate de la Universidad Rafaela, y hago la salvedad porque Rafaela, dentro de las universidades creadas, es una que tenía los argumentos más fuertes, porque es una localidad de más de 100.000 habitantes, porque en el oeste de la provincia regional, hay sí universidades, pero universidades privadas, universidades públicas, salvo la regional, la tecnológica, no había. Nuestra universidad hace poco más de 2 años que tiene una presencia ahí. Y el planteo que hacíamos en su momento no era que no hubiera educación superior pública en Rafaela, sino que veamos con la Universidad de Rosario y la Universidad Litoral y con la Universidad Tecnológica, incluso con universidades privadas, veamos cuáles son las necesidades regionales, qué es lo que demanda, y hagamos algo que podamos obtener respuestas más rápidas, con garantía de calidad, porque formar recursos humanos y encontrar docentes, investigadores, extensionistas para poner en marcha una universidad no se hace de un día para el otro, y seguramente con menos inversión. Claro. Pero bueno, me parece que es alguna de las cuestiones que son necesarias debatir. La otra cuestión que es cierto, yo vuelvo a resaltar lo mismo, ¿no? Hubo inversión, y una de las cosas que esperamos del gobierno que venga, sea Scioli, sea Macri, sea Massa, que la inversión en educación superior al menos se sostenga, porque no hay ningún país en el mundo que haya salido o haya crecido sin apostar a la educación en todos sus niveles, y la educación superior es esencial, porque es donde no solo se forman los profesionales, sino donde se investiga, y donde están los resultados de la investigación, y donde está la transferencia de los resultados de la investigación, como el ejemplo nuestro de hace 15 días atrás con el tema del gen contra el estrés hídrico para el caso de la soja, y tantos otros ejemplos. Entonces, la cuestión con la inversión también ha estado en muchos casos a mi juicio, muy direccionada a determinadas políticas centrales. Entonces hay muchos programas X para determinadas políticas, y las universidades, bueno, tenemos que ir atrás de ver qué es lo que hay. A ver, hay plata para un polideportivo. Si es tan necesario o no tan necesario el polideportivo, no sé, pero vamos con el proyecto del polideportivo porque hay plata para el polideportivo. Claro. O sea, la plata que hay se aprovecha. Y hay, obviamente, y eso es lo que procuramos, eso es lo que procuramos todos, ¿no? Y rector, en lo académico, ¿cuáles son los desafíos para la universidad hoy y para estos próximos años? Yo creo que el gran desafío que asumió en lo académico la Universidad Nacional del Litoral, específicamente desde que puso en marcha su plan de desarrollo institucional hace 5 años atrás, para los próximos 10 años, que justamente nos deposita en el centenario de la universidad, es el fortalecimiento de la presencia de la universidad en la región. La universidad, como que sea una universidad que nació con la pata en 3 provincias, que entre los últimos años de la década del 50, más precisamente en el 58, se crea la Universidad del Nordeste y sale Corrientes de la esfera de la UNL. 10 años después se crea Rosario y el sur de la provincia queda fuera de la esfera de la UNL, y 5 años después, en el 73, Entre Ríos, y en la Universidad Nacional de Entre Ríos, y Entre Ríos queda fuera. La universidad se ha repensado con una impronta regional muy fuertemente ubicada en lo que es centro norte de la provincia, y además de donde están instaladas nuestras 10 facultades, Esperanza y Santa Fe, hemos puesto en marcha 2 centros universitarios, uno en Galvez, uno en Reconquista, sobre la base de la existencia de 2 escuelas de alimentos, pero la particularidad del centro universitario que permite que la multidisciplinariedad, es decir, que haya carreras de distinto tipo, no solo vinculadas a alimentos, como era el origen de estas escuelas, y como comentaba hoy, hace un poco más de 2 años atrás, nuestra presencia en el oeste, en el corredor Rafaela Sunchales. Creo que el esfuerzo
no creo yo, así lo ha decidido los órganos de gobierno de la universidad cuando definió su plan de desarrollo institucional. El esfuerzo académico de la universidad debe estar puesta en estos lugares y respondiendo a las necesidades. Doy un ejemplo de lo que estoy diciendo. Estamos firmemente trabajando para que el año próximo empecemos a dictar la carrera de obstetricia. No hay en la provincia una carrera de obstetricia en las universidades públicas, y lo estamos pensando no solo en la ciudad de Santa Fe, donde tiene sede la Facultad de Medicina, sino arrancar en paralelo el primer año también en Rafaela Osunchales, y pensando ya si lo podemos poner en marcha en el segundo año en el norte, en el Centro Universitario Reconquista Avellaneda. ¿Por qué obstetricia? Porque hemos detectado con el Ministerio de Salud, con el gobierno provincial, de que no son es médicos. una demanda. No, son obstetras. Es una demanda de una profesión que sabemos que hace falta en la provincia, y bueno, nuestra universidad, a través del desarrollo que ha tenido en los últimos años, la más noble de nuestras facultades de medicina, hoy está en condiciones de hacer esta propuesta. La aprobó el Consejo Superior, estamos esperando que el Ministerio de Educación de la Nación nos dé la validación respectiva para ya empezar con las inscripciones para el año próximo. ¿Alguno de los tres presidenciables? Sí, no me mire así, pero puede no contestarla. ¿Lo seduce con su propuesta? Es decir, si tuviera que dirigir el voto, ¿usted votaría alguno de los tres presidenciables? Voy a terminar votando alguno de los tres, seguramente, pero lo cierto es que no con mucho entusiasmo. Gracias. Muy amable. A ustedes, Gracias por habernos gracias. acompañado. Hacemos una pausa muy cortita y enseguida volvemos.